Mi madre y su prometido me robaron el dinero para comprar una nueva casa, pero en la fiesta de inauguración, todos los miraron con asco cuando fueron arrestados. Así que recientemente, tanto mi madre como su prometido fueron arrestados, y mis abuelos maternos me están dando mucha rabia por eso. Esto sucedió porque llamé a la policía, y tenía buenas razones para hacerlo. Mi madre y yo nunca nos llevamos bien, especialmente desde que mi papá falleció hace 10 años. Ahora tengo 17 años, y en un par de meses se supone que debo comenzar la universidad, desafortunadamente. Siempre supe que mi madre nunca tendría dinero reservado para mí, así que sabía que tendría que trabajar por mí mismo y hacer mis propios arreglos. Comencé a trabajar a los 14 años, haría trabajos de medio tiempo después de la escuela, y había estado ahorrando durante los últimos 4 años para tener al menos alguna cantidad reservada. A menudo también recibía dinero en efectivo de mis parientes, en mis cumpleaños como regalos, e incluso a veces en las fiestas, así que también lo guardaba. Hasta ahora había ahorrado casi 7,000 USD, y estaba bastante feliz al respecto. Todo estaba en efectivo, por supuesto, y lo guardaba cuidadosamente en un pequeño rincón de mi armario, en una caja de madera que mi padre me había tallado. No tenía una cuenta bancaria porque mi madre nunca me permitió crear una, así que eso estaba fuera de discusión, pero nunca le había contado a mi mamá ni a nadie más al respecto, así que no sé cómo alguien pudo encontrarlo. De todos modos, hace un par de días descubrí que la caja estaba completamente vacía. Cuando le pregunté a mi mamá al respecto, me dijo que su prometido había tomado el dinero para invertir en su nueva casa. Me volví completamente loco cuando descubrí lo que había sucedido. Hubo una gran pelea en la casa conmigo en un lado, y mi mamá y su prometido en el otro, pero al final del día solo tengo 17 años, y ellos tienen el poder ahora mismo, así que tuve que ceder. Lo único que pude hacer fue subir a mi habitación, encerrarme y llorar durante horas, porque esta era mi vida, y tendría que empezar de nuevo desde cero. Ni siquiera estaba seguro de si podría ahorrar lo suficiente para cualquier cosa antes de la universidad, y estaba realmente desanimado y completamente perdido. Ese fue el día en que tomé una decisión, iba a vengarme de ellos por esto, porque esto no podía quedar sin respuesta. Fue bastante grande, pero afortunadamente pude vengarme exactamente 3 días después, y ahora han sido arrestados y están pagando por el crimen que cometieron. Mi único problema en todo este escenario es que mis abuelos, que siempre habían estado de mi lado hasta ahora están en mi contra y simplemente ya no tiene sentido para mí. El prometido de mi mamá, al que llamaré Rob, ha estado en mi vida durante los últimos 2 años, y he odiado cada segundo de ello. Porque es literalmente una de las personas más terribles que he conocido. Incluso iría al extremo de llamarlo abusivo. Probablemente no físicamente, pero definitivamente verbal y emocionalmente abusivo. Mi mamá generalmente soporta la mayor parte, pero ocasionalmente él pierde la paciencia conmigo también y dice lo que se le ocurre, me maldice, hace todo lo posible para hacerme llorar como a mi madre, y se enfurece aún más cuando se da cuenta de que no me importa, lo que lo lleva a perder aún más el control de su lengua y lo que dice. Mi madre nunca se molesta en defenderme. Mi madre no salió con nadie durante los primeros años después de que mi papá falleció, pero luego conoció a Rob. Durante los primeros meses fue agradable y tolerable, pero luego tuvieron su primera gran pelea, y ahí es cuando comenzó a mostrar sus verdaderos colores. 6 meses en la relación, ya había comenzado a manipular a mi mamá, que le había dejado mudarse con nosotros. Era un bueno para nada, y apenas podía mantener algún trabajo para poner en contexto. Tiene entre mediados y finales de los 30 años, y aún depende ocasionalmente de sus padres para el dinero, porque no tiene absolutamente ninguna responsabilidad financiera, y constantemente desperdicia dinero, mucho más de lo que gana cuando está peleando con mi mamá. Toma dinero de sus padres, y cuando no está peleando con mi mamá se siente lo suficientemente cómodo como para aprovecharse de ella. La parte triste es que mi madre no es precisamente una multimillonaria que pueda permitirse mantener a su pareja, que quiere llevar un estilo de vida extravagante. Ella es supervisora de piso en nuestro supermercado local, y aunque gana una cantidad decente, no es suficiente para el tipo de estilo de vida que Rob quiere. De todos modos, nunca dejé que eso se convirtiera en un problema para mí. Siempre trato de ser lo más independiente posible. Desde los 14 años traté de evitar pedirle a mi madre cualquier cosa, aparte de mis necesidades básicas, y después de comenzar a trabajar a tiempo parcial. Ni siquiera le pedía que pagara por esas cosas. No le pido a mi madre que me compre nada, y lo único en lo que confío en ella es probablemente solo en alojamiento y comida. Eso es todo. No le pido que haga nada extra por mí, o que se salga de su camino, porque sé que incluso esperar eso es bastante tonto. Ella me ha dejado muy claro desde el principio que no le gusté. Incluso cuando era niño nunca fue muy amable conmigo, y siempre tuve la sensación de que ni siquiera me quería. A medida que crecía, ese sentimiento se convirtió en una creencia. Al menos antes tenía a mi papá para respaldarme y plantarse frente a mi mamá cada vez que ella se enojaba demasiado conmigo. Pero después de que él falleció, estuve solo, y así ha sido. Durante los últimos años las cosas empezaron a empeorar cuando apareció Rob, pero siempre me consolé, diciéndome que pronto me iría a la universidad, y entonces no tendría que preocuparme por nada de esto. Ahora eso parece oscuro e improbable de suceder durante los 3 días después de que me quitaran mi dinero. Me quedé en mi habitación y no hice nada porque estaba tan deprimido el día después de enterarme de que me habían quitado todo mi dinero. Nos mudamos a nuestra nueva casa. E hice todo el trabajo que se requería, pero no hablé con ninguna de las 12 personas que vivían conmigo y ellos tampoco parecían estar peor. Por ello, al tercer día mi madre me dijo que me tenía que vestir por la tarde porque íbamos a organizar una fiesta de inauguración de la casa. Empecé a gritarle y le dije que no iba a hacer nada por el estilo, porque ella me había quitado mi dinero, y la única razón por la que habían podido cerrar el trato y comprar esta casa era por el dinero que me habían robado. Eso realmente enfureció a mi madre, y me dijo que ahora finalmente estábamos viviendo en nuestra propia casa y no en un lugar alquilado. Debería estar feliz por ello, si necesitaba simplemente aguantarme y dejarlo pasar, porque de todas formas les debo la vida, refiriéndose al hecho de que me había criado, lo cual ni siquiera tiene sentido, porque eso era algo que estaba legalmente obligada a hacer, y no era como si me hubiera hecho enormes favores. En cuanto a la casa, era demasiado grande para los 3 de nosotros. De todos modos, sabía que habían comprado esta casa solo para poder impresionar a todos con la ubicación, y su casa espaciosa estaba realmente molesto ese día, e hice algo que no había hecho antes. Decidí llamar a los padres de mi padre.
Era algo complicado, porque después de que mi papá falleció, mis abuelos paternos se habían distanciado un poco de nuestra familia, porque era demasiado doloroso mantenerse en contacto. Supongo que no sé por qué, simplemente cortaron los lazos con nosotros y ya no estábamos en términos de hablar, pero aún tenía sus números y decidí llamarlos como último recurso, ya que mis abuelos maternos con los que tenía una mejor relación realmente estaban algo neutrales. En este contexto, el día en que me robaron el dinero. Se lo conté a los padres de mi mamá porque esperaba que hablaran con mi mamá y solucionaran esto por mí, pero simplemente me dijeron que querían que mi madre pudiera comprar una casa nueva y estaban felices al respecto, dijeron. En el lado positivo, finalmente tendríamos un lugar propio y no tendríamos que preocuparnos por el alquiler cada mes, así que me dijeron que mirara el lado positivo y encontrara el lado positivo de esto. Pensé que fue una reacción bastante extraña por parte de ellos, ya que hasta ahora siempre estaban tratando de estar de mi lado. Nunca exactamente le decían nada a mi mamá, pero siempre mostraban simpatía por mí. Sin embargo, esta vez las cosas eran muy diferentes y no entendía esa reacción. Estaba muy molesto con ellos también, así que no los contacté. Después de eso, el día que mi mamá me dijo que lo aguantara, decidí contactar a mis abuelos paternos con la esperanza de obtener algún otro tipo de respuesta de ellos, una que me diera algo de esperanza para el futuro. Al menos no sé que fue solo un presentimiento que me dijo que los llamara, y así lo hice afortunadamente. También contestaron mi llamada y tan pronto como respondieron. Les conté todo lo que había sucedido, les dije que sabía que estaban demasiado heridos para hablar con nosotros y que no querían mantener contacto, pero que esto era una emergencia. Y si mi papá todavía estuviera vivo, querría ayudarme. En ese momento les dije que mi madre me había quitado mi dinero y había estado trabajando tan duro durante los últimos años para poder permitirme ir a la universidad. Pero ahora ni siquiera sé si eso va a suceder. Después de contarles, mi abuelo me dijo que esto era realmente confuso porque al parecer mi papá realmente había dejado un fondo para la universidad, para mí. Así que no tenía idea de por qué necesitaría ahorrar dinero por separado. Esa fue una novedad para mí, porque mi madre literalmente nunca había dicho nada al respecto, y yo nunca le había preguntado tampoco porque simplemente había asumido que ella no tendría ningún dinero reservado para mí, pero había olvidado por completo que antes de que mi papá falleciera, podría haber hecho algo por mí. Después de todo, sabía que iba a fallecer, pero murió tan joven que simplemente había asumido que tal vez no había tenido tiempo para mí. Cuando mis abuelos me contaron esta pequeña información, la encontré realmente interesante, estaba bastante enojado y frustrado en ese momento, así que les pregunté a mis abuelos si tenían alguna prueba que pudieran enviarme que pudiera usar contra mi mamá. Me dijeron que iban a buscar algunos documentos y me llamarían más tarde. Durante las próximas horas solo esperé en mi habitación e intenté unir todas las piezas. Me di cuenta de que mi mamá y Rob definitivamente se habían unido y habían quitado mi fondo universitario para usarlo ellos mismos para poder comprar esta casa. En cuanto a mi madre, no creía que tuviera suficiente dinero para comprar la casa. En cuanto a Rob, ni siquiera había estado empleado en ningún lugar durante los últimos 3 meses. Así que dudo mucho que estuviera dentro de sus posibilidades comprar una casa como esta, solo necesitaba algo que pudiera confirmar esto, y luego los denunciaría a la policía después de esperar un par de horas. Mis abuelos final. Se pusieron en contacto conmigo y me enviaron fotos de algunos documentos. Mi madre literalmente había afirmado que usaría el dinero que mi padre le estaba dejando para pagar mi matrícula universitaria y asegurarse de que llevara una vida cómoda. Literalmente, me reí en voz alta cuando leí eso, porque ella había hecho todo menos asegurarse de que mi vida fuera cómoda. De hecho, creo que se esforzó por hacer mi vida más incómoda. De todos modos, ella había firmado esos documentos y realmente me molestó que mis abuelos nunca lo hubieran mencionado antes. Simplemente me abandonaron después de que mi papá falleciera, y todos me habían abandonado. Mi madre nunca había estado realmente allí para mí, y mis abuelos maternos intentaron estar allí para mí, pero creo que todo fue un acto. Los padres de mi papá estaban demasiado atrapados en su propio dolor como para preocuparse por mí. Cuando le pregunté a mis abuelos por qué nunca habían mostrado estos papeles antes, su excusa fue bastante mediocre. Me dijeron que más o menos lo habían olvidado después de que mi papá falleciera, y en ese momento de todos modos. Yo era demasiado joven una vez que crecí, ya no estábamos en buenos términos, y se les olvidó porque también estaban envejeciendo. No pude discutir con eso, así que simplemente lo dejé pasar. Pero una vez que tuve la prueba, llamé a un amigo mío, cuyo papá estaba en la policía, y le dije que necesitaba su ayuda por la tarde. Justo cuando la fiesta de inauguración de la casa estaba comenzando, el padre de mi amigo apareció con otro policía y un abogado para arrestar a mi mamá y a su prometido. Habían roto claramente la promesa que habían hecho. Y no era el rompimiento de la promesa, lo que era un problema, sino que al ir en contra de lo que había prometido mi madre literalmente se había expuesto a demandas legales, ya que había incumplido los términos del acuerdo que había firmado años atrás, mientras explicaba todo a los invitados en la fiesta. Finalmente fueron arrestados. Creo que fue lo más vindicado que me he sentido en toda mi vida, porque prácticamente todos los que esperaban impresionar, como algunos de sus excompañeros de trabajo y amigos, estaban realmente disgustados cuando quedaron expuestos y fueron llevados esposados. Incluso entonces eran demasiado orgullosos y arrogantes, y simplemente me miraban con furia, como si hubiera hecho algo malo. Mis abuelos maternos también estaban presentes en la fiesta, y cuando vieron a su hija ser llevada esposada, estaban realmente molestos y se negaron a hablarme después de que la fiesta terminó. Una vez que todos se fueron, me quedé solo en la casa, y no tenía idea de qué hacer. Después de eso estaba desconsolado porque aunque habían sido arrestados, probablemente los dejarían en libertad bajo fianza en un par de horas, aunque iba a presentar cargos contra ellos. Tomaría meses probar todo. Incluso después de eso, había una gran posibilidad de que salieran impunes en caso de que pudieran cambiar las tornas a su favor. No había forma de saber qué podría pasar y hasta entonces no recuperaría el dinero que estaba destinado para mí, así que de todas formas iba a salir perdiendo. Tampoco podía vender la casa porque los nombres en ella eran los de Rob y mi mamá no el mío. Incluso si quisiera forzarla legalmente a vender esta casa y darme el dinero, tendría que luchar el caso con un abogado. Ahora no tenía que preocuparme por el costo de eso,
porque mi amigo y su padre habían sido lo suficientemente amables como para decirme que lo arreglarían y no tenía que preocuparme por eso, ya que son bastante cercanos a mí y entienden por lo que estoy pasando. Sin embargo, ahora no tengo idea de qué hacer, y para empeorar las cosas, las únicas personas que tenía de mi lado ya no me hablan. Mis abuelos maternos me dijeron que no tenían interés en hablar conmigo porque había sido ingrato. Podían entender que no me llevaba bien con mi mamá, pero enviarla a la cárcel por algo así. Después de que había hecho mucho por mí, simplemente no les parecía correcto y no tenían interés en tener ningún contacto conmigo más. Eso es lo que realmente me sacó de quicio, porque ahora siento que estoy solo. Definitivamente gané por ahora contra mi madre y Rob, pero siento que a largo plazo podría haber perdido mucho. Simplemente no sé qué hacer en este momento y me siento completamente impotente. Soy el culpable por haber arrestado a mi madre y a su prometido, por tomar mis ahorros para comprar su nueva casa. Actualización. 1. Hola. Me he mudado de la casa en la que vivía anteriormente, la misma que Rob y mi mamá compraron. La razón es que ha pasado una semana desde que los denuncié a la policía, y después de estar bajo custodia durante 48 horas, los dejaron salir y volvieron a casa tan pronto como los escuché regresar. Decidí salir de allí porque no quería confrontaciones. Ya tenía mis cosas empacadas de antemano, solo tenía que irme. Ellos entraron y yo salí. Intentaron hacer que me quedara y hablara con ellos, pero no quería hablar con ellos, así que simplemente salí lo más rápido que pude. Llamé a un taxi para mí y me dirigí directamente a la casa de mi amigo. He estado viviendo aquí durante los últimos 3 días para que quede constancia. Este es el mismo amigo cuyo padre me ayudó con el arresto, y el abogado, ahora su padre, el abogado y yo, nos reunimos todos los días para tratar de resolver todo esto lo más rápido posible. En este punto estoy realmente desesperado, así que estoy dispuesto a llegar a un acuerdo. He organizado una reunión con su abogado, y ellos junto con el mediador designado por el tribunal, en un par de días veremos cómo se desarrollan las negociaciones, pero si se niegan a aceptar mis términos, entonces tendremos que llevar esto a los tribunales, y ni siquiera sabemos cuánto tiempo tomará eso. Haré todo lo posible para llegar a un acuerdo. Pero quiero que sea justo, y quiero obtener el apoyo financiero que necesito para poder terminar mi educación. El padre de mi amigo me ha dicho que por ahora puedo esperar ayuda financiera de ellos, pero tengo ciertas dudas sobre aceptar ayuda financiera de cualquier otra persona. Porque me siento incómodo al respecto en cuanto a mis abuelos, nadie me ha hablado aún. Obviamente mis abuelos maternos y los padres de mi padre dejaron de hablarme justo después de enviarme fotos de los documentos. Recogí esos documentos de ellos en persona para que tengamos alguna prueba tangible, pero aparte de eso, no hemos tenido ninguna interacción hasta ahora. Incluso cuando fui a recoger esos documentos, fueron bastante indiferentes con todo el asunto, y me dijeron que me deseaban lo mejor, pero no ofrecieron ayudarme, ni siquiera me invitaron a entrar para hablar conmigo o algo así. No sé honestamente, no tengo idea de qué está pasando con ellos, ya que su comportamiento ha sido realmente extraño para mí de manejar, pero, de todos modos, las cosas han sido realmente decepcionantes. Hasta ahora solo espero poder superar esto lo más rápido posible para poder comenzar la universidad. Honestamente, eso es lo único que me mantiene en marcha en este momento. Por supuesto, mis amigos están siendo realmente solidarios, lo cual aprecio mucho porque actualmente no tengo familia de la que hablar, así que estas son las únicas personas que se preocupan por mí. Actualización 2. Ha habido un desarrollo interesante, y ni siquiera sé qué decir en este momento. Estoy literalmente temblando de rabia, porque lo que descubrí es asqueroso. Es un poco dudoso, pero mi madre tenía capturas de pantalla, así que no sé en qué creer. De todos modos, lo que sucedió fue que faltaban solo 2 días para nuestra reunión con el mediador, y hoy hace apenas unas horas mi madre se comunicó conmigo por correo electrónico y me dijo que realmente necesitaba hablar conmigo. La había bloqueado en todas partes, así que no podría tener acceso a mí. Pero creó una nueva cuenta de correo electrónico y me envió algo que realmente arruinó todo lo que creía que era verdad. No quiero perder tiempo, así que iré al grano. Toda mi maldita familia conspiró en mi contra. Así es la razón por la que todos mis abuelos habían sido tan extraños durante todo el proceso, fue porque todos estuvieron involucrados en esto desde el principio. Mi madre no solo usó el dinero que mi padre me dejó para sí misma, sino que todos tomaron su parte y se callaron a cambio de eso. Finalmente puedo entender por qué mis abuelos maternos estaban molestos. De que hubiera denunciado a mi madre, a la policía, y por qué siempre fingían estar preocupados por mí, pero nunca realmente me apoyaban. Cuando se trataba de mi mamá, ella tenía algo en su contra. También explica por qué mis abuelos paternos ni siquiera se molestaron en decirme que existían estos documentos. Todos estuvieron involucrados en esto, y mi madre me envió pruebas de ello. Ella había tenido conversaciones con ellos cuando yo tenía alrededor de 14 o 15 años. Afortunadamente, ella tenía todo esto registrado, porque todos habían sido lo suficientemente tontos como para tener estas conversaciones por correo electrónico. Y me envió capturas de pantalla de estos correos electrónicos. Me dijo que como la había arrestado, era justo que arrastrara a estas personas a la situación también, porque no era justo que ella fuera castigada, cuando todos ellos habían conspirado en mi contra para ocultármelo a mí, y usar el dinero también para su propio beneficio. Mi papá me dejó una gran cantidad de dinero, y todas estas personas, incluido el abogado de mi papá, pensaron que sería mejor para ellos ocultármelo, y usarlo para ellos mismos. Todavía no puedo creer que esto haya sucedido. He estado leyendo ese correo electrónico una y otra vez, tratando de darle sentido porque parece increíble que todas estas personas estén en mi contra, incluso los propios padres de mi papá, lo cual es increíblemente impactante. La única razón por la que incluso me habían contado sobre los documentos que mi madre había firmado y me enviaron la prueba recientemente fue porque su conciencia finalmente se despertó y tuvieron un cambio de corazón. Se dieron cuenta de que lo que estaban haciendo estaba mal y cuando los llamé para pedirles ayuda, decidieron contarme la verdad. Habían estado planeando hacer esto mucho antes, pero mi madre y sus padres los convencieron de que no me contaron la verdad. Porque eso también los perjudicaría. Prometieron que no vendrían a decirme, pero si alguna vez les preguntaba definitivamente me lo dirían. Cuando les pregunté si había algo que pudieran hacer para ayudarme, decidieron enviarme esos documentos como prueba. Y así fue como todo esto salió a la luz. Hayan decidido ayudarme en ese entonces, pero eso no los absuelve.
También explica por qué estaban tan extraños y distantes, incluso después de ayudarme porque se sentían culpables. Todavía no han podido reconocer lo que hicieron y realmente están avergonzados, lo cual deberían estar, pero en este momento mi cerebro simplemente ya no funciona. No sé en qué creer y simplemente no sé cómo lidiar con todo esto. Ni siquiera le he contado a mis amigos lo que descubrí. ¿Por qué es tan grande? Literalmente me está volviendo loco. Me siento traicionado, herido y enojado todo al mismo tiempo, y no sé qué hacer con estas emociones en este momento. Obviamente tendré que hablar con mi abogado porque este es un gran desarrollo y definitivamente vamos a sacar esto durante las negociaciones. Mi madre, en un intento de cambiar el rumbo contra las personas que la expusieron, olvidó que también iba a perder muchas cosas debido a este proceso. Me alegra que me haya contado todo esto porque creo que necesitaba saber que nadie me respalda en este mundo. Excepto tal vez un puñado de personas. No puedo confiar en nadie, y supongo que así es como son las cosas. Lo único que queda por hacer ahora es contarle a mi amigo para que pueda comunicárselo a su padre, y luego todos podemos sentarnos con mi abogado y decidir qué hacer al respecto y cómo seguir adelante. Pero pase lo que pase, definitivamente voy a ir a la universidad. Este año he tomado una decisión, no me voy a echar atrás, estoy listo para pedir ayuda al padre de mi amigo, no le voy a pedir que pague mi matrícula universitaria, pero supongo que le pediré que sea codeudor en mi solicitud de préstamo, porque creo que es lo único que puedo hacer en este momento. Actualización 3. Hola. Tuvimos una reunión con el mediador hoy, y como había dicho, definitivamente mencioné todo lo que mi madre me había dicho en el correo electrónico. Básicamente confesó todo lo que había hecho, así que tendrá que devolver la cantidad que ella y el resto de la familia me han robado, pero también trató de afirmar que parte del dinero también se destinó a mi crianza, por lo que no podemos reprochárselo y no deberíamos esperar que devuelva ninguna parte del dinero que se había sacado del fondo. Sin embargo, creo que mis abuelos necesitan hacerlo. No solo me robaron esa cantidad de dinero de mí, sino que también se llevaron mis sueños y mis aspiraciones. Exijo que me lo devuelvan para que pueda vivir una vida respetable. Hablé con mi abogado y el padre de mi amigo al respecto, y dijeron que cosas como esta definitivamente no son inauditas, pero eso no quita lo astuto y asqueroso que es. Estaban indignados y con razón, al igual que yo, y me dijeron que se asegurarían de que no tenga que depender de nadie más para el dinero durante toda mi vida, debido al tipo de dinero que me han robado. Habría estado cómodo, durante todos los años de mi vida en el pasado, después de que mi padre falleció, había tomado todas las medidas para asegurarse de que llevara una vida feliz, y mi familia no lo podía entender absolutamente. Tenían que quitármelo porque son simplemente así de egoístas. Bueno, eso ya no va a funcionar conmigo. Mi abogado y yo tuvimos una conversación y decidimos que íbamos a ir a por todas. No hay necesidad de que nos quedemos atrás y les permitamos divertirse, especialmente a expensas mías. Las cosas se pusieron bastante brutales allí. Pero una cosa está clara, vamos a tener otra reunión, pero esta vez mis abuelos todos ellos van a estar presentes, porque claramente también han sido parte de esto. Bueno, las cosas podrían ir a los tribunales, pero hasta entonces simplemente voy a sacar un préstamo estudiantil y lidiar con ello, pero me aseguraré de obtener mi justicia más que justicia. Necesito recuperar el dinero que me han robado. Todos ellos tienen que devolverme el dinero, porque el dinero que era para mí estaba destinado a mí y a nadie más. Ese no es el acuerdo que hizo mi madre. Pero también hicieron la promesa que todos ellos le hicieron a mi padre, protegiéndome y manteniéndome feliz. Todos son unos fracasados y nunca quiero volver a verlos. Actualización 4. Bueno, he obtenido algo de justicia de todo esto. Realmente los últimos meses fueron muy malos para mí, ya que era desesperante saber que el mundo se desmoronaba, por debajo de ti, pero al menos hubo luz al final del túnel, como se dice. Han pasado varios meses desde que actualicé por última vez, así que ha habido nuevos desarrollos en mi historia por empezar. Comencé la universidad con la ayuda del padre de mi amigo, así que eso es bueno porque no he desperdiciado un año. Con todo esto, lo siguiente es que finalmente tuvimos la reunión con mi madre, mis abuelos y su prometido, quien sigue siéndolo todavía, aunque ya ha pasado mucho tiempo o quizás están casados y yo no me he enterado. De todas formas, como era de suponer, esa reunión no salió nada bien, ninguno estaba en condiciones o quería devolverme el dinero, así que la mediación no sirvió para nada, por lo que con mi abogado pasamos al plan B, que era ir a juicio. No los voy a aburrir con todos los detalles, pero puedo decir que no fue nada bonito. Todo este periodo me dio mucho estrés, además de porque estaba recién comenzando la universidad y adaptándome a muchas cosas nuevas, pero al menos el resultado fue bueno para mí. El juez no solo falló a mi favor, sino que incluso obligó a mi madre a pagarme todo el dinero, incluso el que había utilizado para criarme entre comillas. Dijo que había sido negligente conmigo, así que considero que ese dinero no había sido utilizado adecuadamente, que es para lo que se destinó. Así que estaba obligada a devolverlo también el dinero que robaron, algo que hizo su prometido, a quien el juez le ordenó unos meses de cárcel por ese crimen por el robo del fondo, no, ya que no lo consideró un robo como tal, sino malversación. Pero bueno, al menos recuperé mi dinero más algunos intereses. Es por el tiempo que sucedió, entre que me lo quitaron y que lo devolvieron en el caso de mi mamá, aunque no sé si seguir llamándola así, pero para hacerles las cosas más fáciles a ustedes, le voy a seguir nombrando. De esta manera tuvo que vender la casa, no sé por qué muchos piensan que con mis ahorros la habían comprado. Está claro que ese dinero solo alcanzó para el anticipo, donde no solo estaba mi dinero ahorrado, sino parte del fondo de mi padre también. Así que en definitiva, la vendieron y tuvieron que tomar un préstamo para cubrir el resto, así que mi mamá y su prometido volvieron a como estaban antes. Pero ahora más endeudados, sin dudas, algo feliz. Me hace eso, ya sé. Algunos piensan que soy una mala persona por sentirme así, pero deberían haber pasado los meses que pasé pensando que ellos se iban a salir con la suya. Con todo esto, por suerte la justicia estuvo a mi favor, y puedo decir que fue un final feliz, pero sé por otras historias de Reddit que no siempre es así. Ahora solo me queda enfocarme en mis estudios, ya que con el dinero que recupere pude cancelar el préstamo estudiantil y pagarle al abogado que me consiguió el padre de mi amigo.
Casi me olvido del abogado de mi padre, quien ayudó a mis familiares, perdió la licencia por todo esto. Esta historia es de Reddit. Si tú tienes una historia que quieras compartir, déjala en los comentarios o compártela por privado. Por favor, no olvides dejar tu comentario de apoyo y tu encorazona.